Hola a todos, nosotras somos Golden Team y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante e importante para la historia del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, el cual fue un evento que se desarrolló en 1914 a 1918. Conocida también como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más letales de la historia, un enfrentamiento que se extendió por tierra, mar y aire, y que abarcó prácticamente la totalidad del viejo continente. Abarcó 4 años, desde el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. ¿Y por qué se le llamó Guerra Mundial? Bueno, su nombre se deriva gracias a que se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas, y también fue debido a la manera forzada de implicar la participación de las colonias de las potencias de esa época. Causas de la Primera Guerra Mundial. Una de las principales causas fue la rivalidad comercial entre las principales potencias europeas, en particular entre Inglaterra y Alemania, que venían disputándose mercados y territorios de todo el mundo. El conflicto estalló cuando el 28 de junio de 1914, el heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia, por un estudiante serbio. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre estas potencias europeas. En esencia, fue desconfianza entre la militarización de la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro e Imperio Otomano. ¿Qué países o qué potencias estuvieron involucradas en la Gran Guerra? Durante la Primera Guerra Mundial participaron dos bandos. Por un lado estaba la Triple Entente y estaba conformado por las potencias tradicionales que buscaban mantener el equilibrio de poder. Por el otro lado estaba la Triple Alianza, formada por los imperios que querían tener una posición equiparable a la de las potencias tradicionales. La Triple Entente estaba conformada por tres grandes potencias de esa época, las cuales son Francia, Gran Bretaña y Rusia, quienes buscaban garantizar su seguridad ante posibles agresiones de otros estados. Durante la guerra, varios estados empezaron a unirse a la Triple Entente, los cuales son Estados Unidos, Japón e Italia. Por el otro lado, la Triple Alianza estaba conformada por tres imperios importantes, los cuales son el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, quienes buscaban tener una posición igual a la de las potencias. Fase 1 de la Primera Guerra Mundial. La fase 1 de la Primera Guerra Mundial es conocida como la Guerra de Movimientos. Ocurrió desde 1914 hasta el año de 1915. La guerra inició el 28 de julio de 1914 con el pretexto del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo. Esta fase recibió el nombre de Guerra de Movimientos debido a la facilidad que hubo en el traslado de los ejércitos al frente de batalla. En el transcurso de la fase 1 hubieron algunas batallas importantes, como la batalla de Tannenberg y la batalla del Marne. La batalla de Tannenberg comenzó el 26 de agosto al 30 de agosto de 1914 en Tannenberg, quien era una región en el noroeste de Prusia Oriental que en ese momento formaba parte del Imperio Alemán. La batalla del Marne comenzó el 6 de septiembre de 1914 y terminó el 12 de ese mismo año. Ocurrió cerca del río Marne, en Francia, cuando Alemania intentó avanzar rápidamente hacia París para rodearla y derrotar a las fuerzas armadas británicas y francesas. Las fuerzas aliadas, lideradas por los franceses, lanzaron un contraataque en el río Marne para detener su avance. Puedo concluir que la guerra de movimientos fue una fase en la que las potencias combatientes buscaron ganar terreno mediante tácticas de avance rápido y maniobras audaces, con la esperanza de lograr una victoria rápida antes de que la guerra se estancara en las trincheras. La guerra de trincheras. Como no podían sacar al enemigo del campo donde sucedía la batalla, se construyeron las famosas trincheras para proteger a los hombres de la artillería, las ametralladoras, como también de los gases mortales. La guerra allí es simple de explicar. A la hora de que estaba planeado hacer el ataque al enemigo, los soldados se preparaban enfrente de la pared de la trinchera y posteriormente sonaban unos silbatos.
Una vez que estos sonaran, los soldados saltaban a la tierra que debía atravesarse hasta llegar a la posición enemiga, mientras que recibían fuego con la ametralladora. Las trincheras eran algo más que una simple zanja, ya que ellas poseían refugios para que los soldados y oficiales se ocultaran durante los bombardeos. Las trincheras se realizaban bajo tierra, aunque en ocasiones no era tan seguro como se esperaba. Cabe mencionar que las trincheras no eran el mejor lugar para que los soldados vivieran allí, ya que la lluvia la embarraban continuamente, convirtiéndolas en lugares en donde había muchas enfermedades, y que a causa de esto había muchos más problemas. Por otro lado, debemos saber que había lugares en donde se podían sacar los cadáveres de aquellos soldados que habían fallecido, y a causa de esto potencializaban más daños a la salud. La vida en las trincheras se puede definir en tres palabras: limpia, come y duerme. Una hora antes de amanecer se vigilaba si el enemigo se estaba preparando para lanzar una acometida. Después de la vigilancia se repartía el desayuno. Al anochecer se esperaba el segundo momento del día, en donde solían suceder los ataques. Hay que destacar que las trincheras no tenían un espacio suficiente, ya que al ser tan estrechas solo cabía un hombre. La vida era tan dura allí, ya que era un lugar estrecho, húmedo y con una muy mala comida. Los soldados llegaban a hablar que había ratas del tamaño de un gato, que circulaban en los cuerpos de las personas que fallecían y que no podían sacarlos. Además de todos esos problemas, tenemos que añadir que había muchas enfermedades que se contraían allí, tales como la fiebre de trinchera, que era transmitida por los piojos, y otra enfermedad llamada pie de trinchera, que era causada por la humedad. Hasta 1918, la guerra solo eran batallas individuales separadas en el tiempo, siendo causadas por la tensión de la guerra, que era cada vez mayor, y la población de las naciones se encontraba en un punto cercano a la revolución. Pero en 1918 tuvo lugar el choque final entre los aliados y las potencias centrales, tras 4 años largos y duros de combates que se llevaron en los frentes occidentales y orientales de Europa. Este acontecimiento marcó el final del Imperio austrohúngaro, turco-otomano, ruso y alemán. La Triple Entente y los representantes del Imperio alemán y austrohúngaro acordaron un armisticio y cesaron las hostilidades. El cese de las hostilidades afectó al frente occidental debido al reciente retiro de Rusia. Tras quedarse sola, Alemania buscó un ataque final en la Segunda Batalla de Marne. Sin embargo, las tropas alemanas comenzaron a provocar huelgas, pidiendo a su propio gobierno que finalizaran el enfrentamiento, y al mismo tiempo los obreros dejaron de trabajar. Entonces, cuando Alemania tuvo miedo de una revolución similar a la que había sucedido en Rusia, no le quedó de otra más que rendirse bajo la amenaza de perder todo. Es así que a partir del 18 de enero de 1919 se reúnen en Versalles los vencedores de la guerra para determinar las condiciones de la paz. Una de las consecuencias más impactantes fueron las muertes que provocó la guerra. Provocó más de 10 millones de militares muertos y más de 6 millones de víctimas civiles, pero hay que añadir también las muertes que dejó después de la guerra, provocadas por las enfermedades y también por las desapariciones que provocó. Debido al gran daño que dejó la Gran Guerra, se implementaron tratados de rendición para los imperios derrotados, los cuales fueron Tratados de Versalles, firmado por Alemania, Tratado de Serves, firmado por el Imperio Otomano, Tratado de Trianón, firmado por Austria, Tratado de Saint-Germain, firmado por el Imperio Austrohúngaro. Otro factor fue el colapso de los imperios perdedores, como el alemán, el otomano y el austrohúngaro, provocando así la reorganización geopolítica europea, surgiendo así nuevos países como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Una consecuencia muy destacada fue la crisis económica y escasez de alimentos de la sociedad europea, provocando que Estados Unidos se convirtiera en la primera potencia mundial debido al debilitamiento de la sociedad europea. Pero Europa no se quedaría con las manos cruzadas, por lo que empezó a apoyar la industria armamentista para la sofisticación de armas avanzadas y así obtener ganancias. Otra consecuencia fue el cambio estructural político europeo. Debido a esto, provocó la conformación de partidos radicales como nazis, fascistas y socialistas. Asimismo, la ausencia del hombre en el ámbito laboral e industrial provocó el ingreso de la mujer a los procesos industriales y laborales.
el cual fue un gran cambio para la sociedad. Pero otro factor muy destacado e importante que provocó la guerra fue la creación de la Sociedad de Naciones, la cual fue la primera organización intergubernamental establecida para promover la cooperación internacional y lograr la paz y la seguridad internacionales. Esperamos que este trabajo haya sido de su agrado. Este trabajo fue realizado por Golden Team, el cual estaba conformado por Ashley Flores, Valeria Martínez, Diana Ramírez y Asuani Martínez, y yo, Silvana Luna, su servidora. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.